Llamados a la santidad, mis niños hermosos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a trabajar el área de comunicación y nuestro tema es la oración. ¿Y qué es la oración? La oración es un conjunto de palabras con sentido completo, ¿sí? ¿Y a qué se refiere cuando decimos con sentido completo? Pues es cuando la oración puede ser entendida, puede ser comprendida, ¿sí? Sin necesidad de más. Ahora, entonces decimos, ¿no? Que la oración es un conjunto de palabras con sentido completo, que quiere decir que por sí mismas nos van a dar a entender una información completa. Ahora, no siempre decimos que una oración empieza con mayúscula y termina en punto, pero te voy a enseñar dos ejemplos en los que te vas a dar cuenta de que no siempre es una oración cuando empieza con mayúscula y termina en punto, ¿sí? No siempre es una oración. Y ahora lo vamos a ver. Por ejemplo, por ejemplo, yo aquí tengo dos oraciones. Una que dice pan, sartén, cuatro, y la otra que dice el camello pasea por el desierto, ¿sí? Vamos a analizar la primera. Pan, sartén, cuatro. ¿Es una oración? A ver, vamos a ver si cumple con todo lo requerido. ¿Es un conjunto de palabras? Sí, es un conjunto de palabras. ¿Empieza con mayúscula y termina en punto? Sí, ¿no? Empieza con mayúscula y termina en punto. ¿Tiene sentido completo? No, ¿verdad? No tiene sentido completo, no me da una idea de lo que quiere decir, ¿verdad? Entonces, no es una oración, ¿sí? Entonces, pan, sartén, cuatro, no es una oración, porque no tiene sentido completo. Entonces, ahí tenemos tachado, que no es una oración. Ahora, nuestro siguiente ejemplo. El camello pasea por el desierto. El camello pasea por el desierto. ¿Es un conjunto de palabras? Sí, sí es un conjunto de palabras. ¿Empieza con mayúscula y termina en punto? Sí, empieza con mayúscula y termina en punto. ¿Y tiene sentido? Sí, ¿verdad? Porque sí me da una idea de las cosas, ¿no? Dice, el camello pasea por el desierto, entonces tiene sentido, ¿no? Y me da información completa, ¿no? Entonces, ahora ahí vemos, ¿no? ¿Cuál es una oración y cuál no es una oración? Entonces ahí vimos en los dos ejemplos cómo son las oraciones, ¿no? Cómo tienen que ser las oraciones, ¿no? Entonces, como les dije, vemos cuáles sí son oraciones y cuáles no son oraciones. Ahora vamos a pasar a otro punto, ¿sí? Que es partes de la oración. ¿Y cuáles son las partes de la oración? La oración se divide en dos partes, ¿sí? Toda oración se divide en dos partes. Y las vamos a ver ahora con un ejemplo también.
Entonces, como les decía, nuestra oración se divide en dos partes, ¿no? Por ejemplo, ahí tengo mi oración que dice, el niño pequeño corre por el parque. Se divide en dos, dice. Entonces, la primera parte es el niño pequeño, ¿no? Vendría a ser aquí el niño pequeño. Voy a sacar esa parte de mi oración. El niño pequeño. La otra parte sería corre por el parque. Entonces, la primera parte, que es el niño pequeño, es el sujeto. Y la segunda parte es el predicado. Entonces, la oración se divide en sujeto y predicado. Son las partes de la oración. ¿Y qué es el sujeto? El sujeto se llama sujeto o llamamos sujeto a la persona, a ver acá, llamamos sujeto a la persona, animal o cosa que realiza la acción del verbo, ¿no? O de quien se dice algo. Y el predicado, ¿qué es el predicado? Pues llamamos predicado a lo que se dice del sujeto, ¿sí? Entonces llamamos predicado a lo que se dice del sujeto. ¿Y cómo reconocemos en una oración el sujeto y el predicado? Pues lo hacemos realizando las preguntas ¿quién o quiénes? Por ejemplo, en nuestra oración, ¿sí? En nuestra oración que dice el niño pequeño corre por el parque. Entonces, vamos a hacer la pregunta. ¿Quién corre por el parque? El niño pequeño, ¿no? Entonces, el niño pequeño es el sujeto. Y lo que queda es el predicado, que en este caso es corre por el parque. Muy bien. Ahora vamos a pasar a otro puntito. Ahora, habiendo visto ya cuáles son las partes de la oración, vamos a pasar a ver el siguiente punto. Clases de oraciones, ¿sí? Tenemos tres clases de oraciones y son las oraciones interrogativas, las oraciones exclamativas y las oraciones enunciativas. Las oraciones enunciativas pueden ser afirmativas o negativas, ¿sí? Vamos a pasar a ver las oraciones interrogativas. Entonces, las oraciones interrogativas eh, son las que realizan una pregunta, ¿sí? Son las que realizan una pregunta y se utiliza para estas oraciones, utilizamos los signos de interrogación, ¿sí? Siempre utilizamos los signos de interrogación. Por ejemplo, les voy a dar dos ejemplos de oraciones interrogativas. El primero sería, ¿qué le gusta a Juan? ¿Sí? Entonces, no nos olvidamos que empieza con el signo de pregunta y termina también con el signo de pregunta. Otro ejemplo sería, ¿dónde está mi uniforme? ¿Sí? Entonces, igual, ¿no? Empieza con el signo de pregunta y termina con el signo de pregunta.
Entonces ahí vemos nuestras oraciones interrogativas, ¿no? ¿Dónde está mi uniforme? ¿Qué le gusta a Juan? Como ya ven, tiene que ir siempre con el signo de interrogación. Luego tenemos las oraciones exclamativas, ¿sí? Que son las que expresan algo, ¿no? Las que expresan alegría, asco, miedo o sorpresa, ¿no? Y tienen, ¿no? Siempre el signo de exclamación, igual al comienzo y al final de la oración. Por ejemplo, ahí tenemos, ¿no? Me encanta tu sonrisa, ¿sí? Como ven, abrimos con signo de exclamación y cerramos con signo de exclamación. Ahora acá tenemos otro ejemplito que dice, qué miedo me da esa película, ¿sí? Igual, con signo de exclamación y cierra con signo de exclamación. Y acá no nos olvidamos de la tilde. Ahora, las oraciones enunciativas, ¿no? Como dijimos, aquí tenemos las oraciones enunciativas, que como bien dijimos, suelen ser afirmativas o negativas, ¿no? Por ejemplo, negativas. Empezamos por las afirmativas. Las afirmativas afirman, ¿no? Afirman la información. Por ejemplo, aquí tenemos, Roberto va al parque. La negativa, Roberto no va al parque, ¿sí? Entonces eso sería todo y ahora tú lo que tienes que hacer es completar la fichita.